Buenos días para todos, bienvenidos. Clase de masajes de Ayurveda, Ayurveda aplicado a la estética. Esta información es supremamente valiosa para nosotros los que trabajamos haciendo relajación especialmente. Si bien es cierto que los masajes ayurvédicos están o forman parte de la medicina tradicional de la India y se trabajan específicamente para cuidar la salud, preservarla, prevenir las enfermedades, nosotros podemos adaptar toda esta información de la Ayurveda para ofrecerlo como terapias de spa y terapias de relajación con un valor agregado que es mejorar las dolencias de nuestros clientes. No se comprometan nunca con los estados de salud de sus clientes, que con esto tú le vas a curar enfermedades. No. Con esto lo que vamos a hacer es mejorar su estado general energético para que los clientes que nosotros tengamos sientan un beneficio adicional a la relajación. Básicamente eso es lo que buscamos y por esto en este diplomado hemos visto terapias chinas y hemos visto, ahorita vamos a ver las terapias Ayurveda. Muy bien, continuemos. Cuando hablamos de Ayurveda, estamos hablando de terapias que están relacionadas con la medicina tradicional ayurvédica que proviene de la India. Significa Ayur, vida, así eso traduce, Ayur, vida, Veda, conocimiento. Se podría decir que la Ayurveda es conocimiento sobre la vida. Es la medicina de la India que ve la enfermedad como un desequilibrio entre las de relaciones del cuerpo, la mente, conciencia, espíritu y el entorno. Así lo ven todos los orientales y hasta los últimos años los occidentales de Europa y América hemos estado incorporando este conocimiento para tener, entre comillas, mejores estilos de vida. Lo que pasa es que apropiamos apenas partecitas que conciernen más como al pensamiento, pero a nivel de, por ejemplo, de alimentos y otras cositas del estilo de vida, no queremos hacer ciertos sacrificios. Hoy vamos a observar cuáles son los principios y los fundamentos de la Ayurveda en general. Al final nos vamos a enfocar en algunos de los masajes que tiene Ayurveda. De las medicinas orientales, que son la China, MTC, y medicina Ayurveda, Ayurveda tiene mucho más oferta en masajes que la medicina china. Entonces hay una gran cantidad de masajes y la diferencia con los masajes chinos básicamente es que están enfocados en algo que es llamado los doshas. Los doshas son lo que para nosotros serían los temperamentos, caracteres o formas físicas de cada individuo. Entonces, si nosotros logramos detectar mediante unos tests qué dosha tiene mi cliente, el dosha de origen, el dosha Prakriti y el Vikriti, que es el que ha adquirido también debido a los estilos de vida, qué alteraciones de dosha tiene, podemos saber elegir qué plantas trabajar, qué aceites trabajar, cómo hacer el masaje, si más dinámico, menos dinámico, o cuál de los masajes, indios o no indios, podemos elegir para atenderlo. Entonces, ahí podemos estar dando un valor agregado grandísimo que nos hará diferenciar de los demás terapeutas de spa. Entonces, mm, en este trabajo del tema de Ayurveda, hay un camino largo para recorrer. Ustedes se preguntarán de dónde saco yo toda esta información. A mí me ha interesado desde que empecé con la estética, ya que tuve acceso a unas primeras clases con mi profesora y luego empecé a tomar talleres sueltos, empecé a averiguar por internet y hace como unos 4 años tuve la oportunidad de hacer un diplomado sobre Ayurveda en la Universidad del Rosario y fue muy, muy intensivo y aprendí pues muchísimas cosas. Desafortunadamente a veces no las aplica uno todas a su vida diaria porque pues no es tan fácil, tenemos culturas bien distintas, pero sí que podemos adaptar y tomar algunos de estos conocimientos
y ponerlos a funcionar en nuestras vidas personales y como servicio a nuestros clientes de estética, especialmente los clientes de relajación. Sin embargo, hay técnicas de estos masajes que puedes adaptar para tratamientos anticelulíticos, para tratamientos de reducción y moldeo, para tratamientos de embellecimiento en general, incluso para facial. Bueno, en la historia de la Ayurveda se habla desde hace 10.000 años. Ellos lo cuentan como que hubo una iluminación divina que fue dejada en los libros sagrados de la India que se llaman los Vedas. Son los libros del conocimiento de la India. Uno de los 7 profetas del Rig Veda, que se llamaba Bharadabhaja, fue responsable de transmitir esa ciencia de la Ayurveda hace unos 5.000 años. Entonces, la historia de la Ayurveda es muy, muy antigua. La historia de esos masajes ayurvédicos es muy antigua, así que no es algo improvisado. Para nosotros en Occidente, para nosotros aquí en Colombia, parece algo nuevo, parece algo que estuviésemos oyendo como un descubrimiento nuevo, pero es muy, muy antiguo y eso le da una certeza pues de su ¿Qué verificación hizo? de la historia. Bueno, les recomiendo apagar sus micrófonos. Voy a mirar aquí cómo hoy no me da la opción. Vale, Ah, chicos. perdón, mi perro se comió un sofá. A ver, regálenme un segundito, busco cómo es que... Listo, ya lo encontré. En la historia de la Ayurveda se encuentra mucha información en el libro Atharva Veda, que fue uno de los primeros relatos del método de medicina ayurvédica. Esta medicina ha sido mejorada con los años, pero la fundamental tiene todos esos años de antigüedad. La medicina ayurveda no se quedó solamente en la India. Ella fue trascendiendo hacia la China, hacia Arabia, hacia Persia, hacia Grecia. Y tal vez los últimos en conocer de esto fue Europa y América. En los últimos siglos ya empezamos a reconocerla, tanto que la Organización Mundial de la Salud la reconoció formalmente como un sistema médico tradicional y pues eso le otorgó como mucho respeto desde los occidentales hacia la medicina india. Porque el hecho de que la Organización Mundial de la Salud lo haya aprobado le genera confianza a las personas. Bueno, los principios ayurvédicos son pues muchísimos. Vamos a mencionar algunos que nos pueden aclarar ese estilo de vida que en discusiones que yo he tenido con personas cercanas, no hablemos discusiones de peleas, sino conversaciones. Se dice que si esto fuera tan bueno, los indios de la India tendrían un mejor estilo de vida, pero en verdad es muy caótico el estilo de vida de ellos. Pues lo que sucede es que el conocimiento está ahí, pero no es apropiado por todo el mundo, o sea, no lo es, no lo han absorbido, no lo viven. Entonces, digamos que es en parte, es ignorancia o desconocimiento de todos estos principios que pueden mejorar tanto el estilo de vida. Estos principios son aplicados más por los conocedores, pero como la India es un país tan superpoblado, esta información no le llega a todo el mundo. Pasa como con las informaciones que nosotros recibimos y tenemos sobre nutrición, sobre meditación, sobre lo que quiera que sea que nos pueda servir para mejorar nuestros estilos de vida, pero si no lo aplicamos, no nos va a funcionar. El Ayurveda se conoce como el método de curación tradicional de la India y abarca todos los aspectos de la vida, que eso es algo importante y que lo diferencia de las medicinas alópatas que aplicamos en Occidente. Cuando nosotros vamos al médico en una EPS,
Él atiende toda la información que le demos de nuestros síntomas y va a buscar un medicamento para ese síntoma. Si tienes fiebre, un medicamento para bajar la fiebre. Si tienes alguna infección, el antibiótico, etcétera, etcétera. Pero muy pocos médicos, por la razón que sea, nos indican qué hay que hacer en cambiar el estilo de vida que está ocasionando esa patología o ese malestar. O se centran en cosas muy superficiales que no son detalladas. Como principios de la Ayurveda en general, como es un estilo de vida, entonces se apropian, digamos, informaciones que parecerían religiosas, como las que vemos aquí. Los 5 principios básicos del comportamiento Ayurveda es no matar, no robar, igual que para los occidentales. No tener comportamientos sexuales incorrectos, no mentir y no consumir alcohol. Eso suena como palabras de cajón muy, muy genéricas, pero para ellos son principios básicos que, por supuesto, no todo el mundo cumplirá, como nos sucede a nosotros. Otro de los principios básicos de la Ayurveda es el vegetarianismo. Son vegetarianos cuando son verdaderos seguidores ayurvédicos. Se basa en que muchas enfermedades del individuo se originan en el sistema digestivo y que al comer seres que además de estar vivos, pues tienen algún nivel de conciencia y también por las enfermedades que los animales pueden acarrear, que también esto llegaría a nuestro cuerpo. Pocos occidentales, comparado con el número de habitantes que somos, están dispuestos a ser vegetarianos. Pero para contarles que ese es uno de los principios ayurvédicos. Otro principio ayurvédico es que cada persona es responsable de su propio cuerpo y su salud. Y en eso estoy completamente de acuerdo. Si nosotros no nos conocemos, si nosotros no aprendemos a saber qué es lo que nos beneficia y qué es lo que nos hace daño y aplicarlo, la salud se nos puede ver deteriorada porque es que empezamos a seguir consejos que son generalizados. A ti te dicen, tienes tos, tome jengibre. Para el Ayurveda, el jengibre no es para todas las personas, según el dosha que tengan, ¿sí? El limón, la canela, en fin, todos los alimentos, todas las plantas, todos los ambientes, incluyendo los ambientes de las estaciones y son favorables para un dosha o para otro son desfavorables, ¿no? Entonces, es obligación que cada individuo conozca su dosha. Aquí nosotros vamos a hablar de dosha por si queremos prestar el servicio de relajación con base en el Ayurveda. Pero no necesitaríamos llamarlo dosha, sino conocer lo que nos hace bien y lo que nos hace mal y lo que necesitamos. Y eso es cuestión de observación, no de un día, no de una semana, sino de varios años. El dosha es el tipo corporal, se escribe DOSHA, dosha o tipo corporal. Esto es relacionado no solamente como nos vemos físicamente, como es nuestra complexión física, sino cómo se comporta nuestro sistema digestivo, cómo se comporta nuestra sangre, cómo se comportan nuestros pensamientos y nuestras emociones. Entonces es más complejo que solo la imagen corporal. Otro principio de la Ayurveda es la alimentación que debe ser natural con especias, con hierbas, con aceites, con aromas, frutos, semillas que produce la tierra. Si bien es cierto que la culinaria india es irritante para nuestros sistemas digestivos por el exceso de especias, lo que también es cierto es que los que pueden todavía consumen mucha comida orgánica. Nosotros en Occidente hemos perdido esa oportunidad porque nos llega mucho alimento industrializado y nos llega muchas semillas que están alteradas. Entonces ya no tenemos acceso a eso que se llama la comida natural, porque no es que estemos diciendo que debamos comer como comen los indios, sino que si estos principios los aplicamos a nuestra vida, por lo menos
el que cada persona sea responsable de su propio cuerpo. Si tú ves que la carne roja te hace daño, entonces hay que disminuirla. Pero si ves que son los cítricos los que te hacen daño, o son los lácteos, o son, por ejemplo, los carbohidratos excesivos, o no son todos los carbohidratos, solo los que tienen gluten. O sea, es una cuestión de uno aprenderse a conocer como individuo y no necesita pensar en que sea sudocha, capa, pita o bata. Pero como hoy estamos hablando de Ayurveda, pues nos vamos a enfocar en eso. Bueno, en principios de la Ayurveda también tenemos que lo físico y lo mental no están separados. Eso aplica también para la medicina tradicional china. Todo lo que vemos con China es que mente y cuerpo son fusionados y el uno afecta al otro de manera proporcional directamente. En Occidente estamos entendiendo esto en los últimos años. Lo físico y lo mental son dos caras de la misma moneda. Los pensamientos y las emociones afectan a lo físico y viceversa. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un recuerdo de alguna dolencia, por ejemplo, un accidente, una cirugía, una intoxicación, tu mente te traslada a ese momento. El momento ya no lo estás viviendo, pero las sensaciones de tu cuerpo son similares, ¿cierto? Si tuviste una intoxicación que te afectó el hígado y el estómago y recuerdas eso, sientes la sensación de náusea. Entonces, eso es algo de lo que no somos conscientes todas las personas y estamos recreando con esos pensamientos de dolor, de angustia, de sufrimiento anterior, estamos recreando sensaciones físicas nuevamente. Si no logramos liberarnos de ello de manera rápida, el cuerpo empieza a liberar sustancias que corresponden a adrenalina, cortisoles, ácidos lácticos y otro sinnúmero entre hormonas y sustancias químicas del cuerpo que nos empiezan a dañar. Entonces, es muy importante siempre mantener higiénica nuestra mente, o sea, limpiarla nuestra mente, así como el cuerpo. Entonces, esto que ahora nos llega como información para tener un mejor estilo de vida, todo esto proviene desde las informaciones básicas del Oriente, de nuestros indígenas en América, que también lo conocían. Todas las culturas han tenido tradiciones con conocimiento, pero a veces son opacadas por la ciencia. El Ayurveda usa también las piedras preciosas y la carta astral. Se colocan piedras preciosas en las zonas débiles o fuertes del cuerpo, según lo muestra la carta astral. Entonces, eso es como para que sepan que también ellos utilizan la información astral para definir, o sea, como con, no tanto el signo zodiacal, sino la ubicación de todas las casas en el momento que tú naces, o sea, no como signo en general, sino como día y hora de nacimiento. También usan las curas ayurvédicas, que son tratamientos específicos para lograr el equilibrio del dosha. Tienen unos tratamientos extremos con los cuales yo no comparto demasiado, pero se los voy a contar. Como fundamentos de la medicina ayurveda, nos encontramos también que utilizan estos 5 principios o estos 5 temas fundamentales para mantener el equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. O sea, son tres en uno. El cuerpo es lo físico, la masa de carne, huesos y líquidos, el sistema nervioso que son funcionales, pero y que también están unidos a una mente como cerebro que indica cómo debe actuar ese cuerpo, pero que sin el espíritu no habría el soplo de vida que se llama prana en la India y que se llama chi o ki en la China y que pues para nosotros es eso, simplemente hálito de vida. Entonces, para mantener ese equilibrio de esas tres partes fundamentales de nuestra vida, entonces la medicina tradicional ayurveda utiliza el pranayama o pranayana,
que es la respiración consciente. Tienen muchas técnicas de respiración. No solo es esa respiración profunda de que inhales en cuatro, sostén cuatro y exhalas en cuatro, no. Ellos tienen respiraciones para fortalecer los pulmones, respiraciones para fortalecer el sistema urinario, respiraciones para fortalecer los músculos, son con diferentes ritmos, diferentes fuerzas e intensidades. A eso se le llama pranayana. Entonces, tenemos, solo para aprender pranayana, habría que trabajar con muchísimo tiempo. La técnica de la meditación es también un pilar de los fundamentos de la medicina ayurveda, solo que esta meditación es muy extrema, no como conocemos el mindfulness hoy en día, sino estas son meditaciones para separar realmente el espíritu o como el alma más bien, el alma del cuerpo, para que vea cosas y traiga sabiduría. Entonces, las religiones cristianas no están de acuerdo con estos tipos de meditación y tampoco están de acuerdo con el yoga, porque en el yoga se hacen posturas que según algunos círculos religiosos son adoraciones a dioses que no son nuestro Dios. Entonces, por eso, para los que no están de acuerdo, digamos, con todo esto, para que lo sepan, desde el comienzo cuáles son esas posturas. Entonces, la meditación y el yoga para los indios forma parte esencial de mantener su salud y su equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. La herbolaria es el uso de plantas. Ellos tienen unas plantas muy específicas, pero todas esas plantas tienen su coincidencia en Occidente. Entonces, aprender para nosotros la fitoterapia, para ellos llamado herbolaria, es importante porque les va a ayudar en los tratamientos. La herbolaria en la India es usada para las pindas, es usada para hacer los masajes Udvartana que vamos a ver en lo que queda de este diplomado, que se hacen con polvos de hierbas de acuerdo al dosha de la persona. Entonces, si necesita descongestionar, si es un dosha muy congestionado linfáticamente, entonces se utilizan un tipo de hierbas. Si es un dosha muy caliente, entonces se utilizan otras hierbas para enfriarlo. Es increíble cuando ya se tiene esa información, todo el aspecto que hay que analizar para poder realizar el masaje adecuadamente. Y por supuesto, entonces los masajes, pero los masajes no es solamente un masaje con un aceite cualquiera que huela rico y ya, no, hay que saber elegir el aceite adecuado para la necesidad de esta persona de acuerdo a su docha, no solo su docha de origen, sino con el tiempo a uno se le va cambiando el docha. A todos nos pasa, por ejemplo, puede ser que cuando éramos niños tuviésemos una tendencia a tener estreñimiento, por decir algo. Y con el tiempo, por estilos de vida, por ciertas costumbres o por ciertas tensiones nerviosas, o en fin, se nos vaya para el otro lado. Entonces, eso implica que parte de lo que era el dosha, ya que yo tenía originalmente, ya ha cambiado, con el que nací. Por medicamentos, por enfermedades, por trabajo, se puede cambiar. Entonces, aprender a identificar eso para saber qué es lo que necesita en ese momento. La persona te ayuda a elegir con qué le vas a trabajar el masaje y con qué le vas a trabajar la envoltura, la pinda, lo que quieras hacerle, que puedes mezclar también tratamientos que son de tipo Ayurveda con tratamientos que sean occidentales. Lo cierto es que cuando lo ofreces como tratamiento o masaje ayurveda, pues vas a tener un tipo de clientela que es admiradora de este tipo de tratamientos, pero hay que saberlo ofrecer, hay que tener un mínimo de conocimiento para no entrar a improvisar. Bueno, los tres doshas básicos se llaman Vata, Pitta, Kapha. Esos son los tres doshas básicos. El dosha Vata
se considera un dosha que utiliza los elementos de éter y aire. Éter es como ese no espacio, ¿no? Lo que no se, lo que no es, lo que no tiene aire, mejor dicho, que es ese espacio, como el espacio vacío que hay entre las células, el espacio vacío que hay entre nosotros y el espacio. em, el que hay entre, por ejemplo, las moléculas de un objeto inanimado, en fin, a eso se le conoce como éter. El dosha pita está entre el agua y el fuego y el dosha kapha entre el agua y la tierra. A los doshas se le llama también carácter. Carácter. Kapha, bata, pita tienen un carácter, pero no carácter solo del temperamento, de cómo soy yo en mi forma de ser. Entonces, se puede decir que la traducción de dosha es lo que tiende a desequilibrarse. Y eso es lo que vemos todo el tiempo de nuestras vidas. Encontrar una persona con un dosha equilibrado es casi imposible. O lo tiene equilibrado por poco tiempo, por pocas horas, por pocos días. También se puede decir que el dosha es el biotipo, es el tipo constitucional. También se le dice que es el humor de la persona, pero no pensemos en el humor como buen humor o mal humor, ¿no? Sino humor es como ese hálito que uno expresa hacia el exterior, ¿no? Esta palabra no aplica como nosotros la conocemos. Buen humor o mal humor de alegría, de tristeza o eso, aunque tiene incluido esto. El dosha también es llamado el poder. ¿Por qué se llama el poder? Porque conocer nuestro dosha nos da poder para estar saludables y para empoderarnos de nuestra vida. Cada persona tiene un dosha predominante, pero tiene de todos un poco. O a veces tiene dos dominantes. O sea, de los tres, dos son más o menos similar en cantidad de variables que tiene. Entonces tiene un doble dosha o dual. Pero en la mayoría tenemos uno predominante. Cuando aprendemos a reconocerlo, podemos hacer cambios en nuestro estilo de vida para equilibrarlo, o sea, que baje ese predominio y se mejore la respuesta de nuestro cuerpo frente a todo el entorno. El dosha de origen con el que nacemos se conoce con el nombre de Pakriti y luego viene el dosha actual que se conoce como Vikriti, que es el dosha según cómo se haya alterado positiva o negativamente. Bueno, ya hemos mencionado mucho la palabra dosha, ya por lo menos entendimos que esa palabra es indiscutible en el tema de el Ayurveda. ¿Cómo descubrir nuestro propio dosha? Hay unos cuestionarios o unos test, yo les comparto el test ya a los grupos para que puedan llenarlo. La idea es que nosotros lo llenemos, uno, lo llenemos nosotros mismos como creemos que somos, pero hay que hacerle llenar ese mismo cuestionario a otra persona que viva con nosotros, que nos conozca, que haya compartido mucho tiempo con nuestra vida para ver cómo nos observa él. ¿Sí? Para luego hacer cotejar esto y nos salga el verdadero docha. O sea, la persona que nos conoce va a ver nuestro Vikriti, nuestro docha actual más que todo. Y nosotros vamos a tender a unir todo lo que sabemos desde que nos recordamos y nos da más el Pakriti, que es el docha original. Ese dosha va a tener, o ese cuestionario va a tener en cuenta las formas corporales, la fisiología, o sea, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo son nuestras sensaciones, cómo es nuestro estado mental constante, nuestra relación con el medio ambiente en cuanto al frío, al calor, el viento, la sequedad. Uno a veces dice, no, a mí el frío me patea, a otros les patea el calor. Otros, por ejemplo, son intolerantes al viento. Entonces, todo eso va sumando para saber a qué dosha correspondes.
Los doshas te permiten a ti identificarte para luego elegir cuál sería el mejor estilo de vida y para nosotros los terapeutas del masaje, digamos, nos indicaría este dosha cómo trabajar a este cliente. Entonces, creo que ya va quedando claro que lo primero que haríamos sería hacer el cuestionario con nuestro cliente para saber qué tipo de técnica le ofrezco. Entonces, eso es importante. Y primero, como también entendernos nosotros en qué dosha estamos. Un dosha vata suele verse delgado, es inquieto, por eso tenemos la imagen aquí de la chica danzando, porque siempre está como en movimiento. Un dosha bata es esa persona que cuando tú vas a la fila del banco, por ejemplo, es ese cajero rápido, ese cajero dinámico, que la fila de él se mueve muy, muy veloz. Son de esas personas dinámicas. Dice que es delgado, pero puede haber personas con predominio bata que no son delgadas, ¿sí? Podrían, pero son veloces. De pronto no son delgadas en su cuerpo, pero son de dedos largos, de huesos alargados. Entonces, todo no es como tan exacto como lo vemos acá, pero se pueden dar una idea de estas personas. Los batas suelen caminar de pasos largos, o sea, dan zancadas. Suelen ser de cabello seco y piel fría. Podría ser que sea bata y no aplique todo esto. Por eso se llena un cuestionario y todas las variables que sean, que sumen mayormente, ¿no? Su energía es irregular. Como son tan dinámicos, se fatigan fácilmente, entonces necesitan descanso cada cierto tiempo, pero se recargan, parecen una pila recargable. Les cuesta trabajo relajarse, son los que se recuestan un ratico y a los 5 minuticos, entonces ya están mirando qué más hacer. Su actividad mental es excesiva y suelen ser insomnes, padecer de insomnio. Ahora, no quiere decir que haya personas con actividad mental excesiva que correspondan, por ejemplo, a capa o a pita, ¿no? Entonces, por eso es, digamos, como características generales que si aplicaran todas, ya dice uno, es bata. Sus emociones no tan buenas son el temor, la ansiedad, el nerviosismo y ser variables. ¿Listo? Esas son las emociones no tan buenas. Pero también tienen emociones buenas, ¿no? El exceso de bata, o sea, que uno tenga ese dosha muy, muy marcado, afecta al sistema nervioso y al colon. Entonces, pueden ser personas que padezcan de colon irritable, de estreñimiento o de que a veces les da diarrea y a veces estreñimiento. Todo lo que sean alteraciones del colon es común en personas con el dosha vata exagerado. O puede suceder, que eso también se analiza, que tú seas, por ejemplo, dosha pita y tienes una alteración vata en tu sistema digestivo. O sea, solamente tienes esa partecita vata en tu cuerpo. Entonces, eso ya lo aplican es como para medicina. Al final, tú haces el test y eliges lo que mejor le sienta a la persona como en su dosha general. Por ejemplo, a un dosha vata le sientan bien los aceites calientes, como el aceite de ajonjolí. Calientes no porque los pongas a tibiar, que de hecho sí, en los masajes ayurveda se usan los aceites tibios, sino caliente por su comportamiento en el organismo. Entonces, a eso se le llama un aceite caliente, para calentarlo un poco porque es un dosha frío, frío. Mire, cabello seco, piel fría. Bueno, pasemos al dosha kapha. Le dicen kapha o kapha. Este dosha es de tipo corporal robusto, tiende al sobrepeso, pero es fuerte muscularmente. Sus tendones y sus músculos son fuertes. Suele ser de cabello grueso, sano, puede ser ondulado o liso, pero es un cabello que normalmente tiene buen brillo. Suele ser de ojos grandes, la piel es suave, pero tiene tendencia a ser lipídica, a ser grasosa. Y por lo tanto, a veces también puede tener tendencia al acné.
Son lentos, o sea, todas sus actividades suelen ser parsimoniosas, no como el bata, que ese es el que rapidito, no, este se lo piensa, lo limpia todo antes, es organizado, ¿sí? Así es el CAFA. Es pragmático, o sea, le gusta todo como con una explicación, no actuar a la loca. No le gusta mucho el cambio, no es que no haga cambios, pero se los piensa muy bien. En sus emociones está, por ejemplo, la perseverancia, que hay buenas y malas. La perseverancia, es decir, que no deja como esas cosas así empezadas, sino que martilla y martilla, aunque todo lo haga lento. Emociones negativas como los celos y ser posesivos. Le puede dar apatía fácilmente, sobre todo en escenarios sociales. Pero es afable, es, digamos, tiene como cierta amabilidad, disimula sus malos momentos. El exceso de CAFA afecta las articulaciones, entonces fácilmente les dan problemas como artrosis, artritis, reumatismos. También afecta al sistema linfático, entonces son muy fácil para que les den edemas, que se les hagan bolsas palpebrales, que las piernas estén edematizadas, que si son mujeres les dé celulitis, todo eso. Tienen problemas con los fluidos corporales, entonces la sudoración, que sudan poco o sudan mucho, con las mucosas que se les secan mucho o fluyen demasiado. Entonces, si salen estas características y más que hay en un test específico o varios tests, porque en el mundo vas a encontrar unos test más largos que otros. Entonces tú dices, ah, es dosha kapha. Al dosha kapha, como es lento, se le deben hacer actividades un poco más vigorosas. Tiene problemas con el frío, entonces se le debe trabajar un aceite que sea calientico como en capa, como en bata, perdón. Entonces, ajonjolí es uno de los aceites que le sirve. Como es, digamos, graso, se le podrían hacer los masajes Sudvartana con polvos no solo de hierbas, sino en la India se hacen masajes con polvos de garbanzo, de fenogreco, o sea, con harinas, con harinas. Entonces, ese tipo de masaje también le vendría bien a los doshas kapha, sea el pakriti o sea el vikriti. El vikriti es el adquirido, ¿no? A este dosha no le conviene, por ejemplo, el invierno le afecta mucho. Entonces, cuando le vayas a hacer masaje, no lo puedes hacer que quede tan destapado, siempre cúbrelo, si estás trabajando en las piernas, cúbrele del abdomen para arriba, que no se le entre el frío por los hombros, taparle bien los pies cuando estás trabajando en otra área, o sea, cuidarle todo eso. Entonces, eso va a hacer que tu cliente no solamente reciba un masaje benéfico, sino viva una experiencia deliciosa porque lo estás como cuidando de acuerdo a sus necesidades. En cambio, miren este dosha pita, ¿sí? En cada imagen que coloqué es como físicamente se ven más o menos, pero no quiere decir que todos los que veas pelirrojos son pita. Tiene que cumplir otras condiciones, ¿no? Suelen ser de complexión media, ni gordos ni flacos. Tienen la tendencia a ser bien proporcionados, así como mucho. Su cabello suele ser como finito, más bien como delgadito. Puede ser liso o crespo. Pueden ser rubios o pelirrojos, pero también puede ser castaños. Su piel es muy sensible al sol en general, se enrojecen con facilidad. Además, les da ira y se ponen súper rojos. Ellos son muy sanguíneos, muy de corazón. Tienen buen apetito. El temperamento de un doshapito, de un doshapita es de esos así como político, hablan fuerte, con emoción, quieren convencer a todo el mundo, se ponen bravos cuando no convencen a la gente, o sea, como que muestran su irritabilidad. Tienen tendencia a las lesiones de piel, por ejemplo, que les den mucha cuperosis, muchas telangiectasias, no solo en el rostro, sino pues en el resto del cuerpo. Pequitas, muchos tienen pequitas o hiperpigmentaciones en general. Mm,
Sus emociones no tan bonitas son el odio, la ira, la intolerancia, la impaciencia, los celos, pero también suelen ser muy afectivos, dan mucho amor. El exceso de pita, o sea, cuando el dosha está muy instaurado en la persona, afecta la piel, el metabolismo en general, el intestino delgado, los ojos, les pueden dar fácilmente infecciones oculares, irritación en los ojos, caspitas, todo eso. El hígado se les afecta, el cabello se les vuelve muy horquillado, muy reseco, se parte mucho. Les puede, aquí no está, pero les puede dar afecciones cardíacas porque como son tan sanguíneos, su corazón palpita como más rápido y se afecta más. Y digamos, todo lo que son gastritis, úlceras, duodenales, todo eso es muy típico del dosha pita. Vuelvo y les digo, uno puede ser dosha vata y tener alteraciones pita en alguna parte de su organismo o viceversa, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando como de la generalidad del dosha. Bueno, ¿cómo vamos hasta el momento? ¿Está entretenido? ¿Les llama la atención? ¿Quién quiere abrir su micrófono y contarme qué sabía ya de la Ayurveda? ¿Qué refuerza con esto? Hola, profe, con Olga Cárdenas. Hola, Olguita, ¿cómo Sí, estás? bien, gracias, profe. Profe, sí, la verdad que yo tengo un poquito de conocimiento en el tema y sí, le está muy acertado todo lo que está diciendo. Vale, Olguita, eso te Entonces, refuerza entonces lo que ya tú conoces, ya sí, empiezas a reforzar y a recordarlo, porque hay cosas que uno no aplica a diario y ujú, las va olvidando. sí, señora, es súper importante hacer la ficha técnica a cada persona, a de pronto no ir a afectarle su salud, sino que ser muy asertivo en eso. Sí, Olguita, y mira que, digamos, así no queramos ofrecerlo como un masaje ayurveda, conocer estos principios nos permitiría prestar los servicios de relajación en general atendiendo a estas necesidades de cada ducha, ya por observación nomás, ya uno a veces dice, uy, tiene una apariencia de ser pita, por ejemplo, o cuando le cuenta a uno sus patologías o sus dolencias, entonces ya uno sabe cómo lo cuida. Mira, un dosha pita es caliente, no le podemos colocar más calor, entonces a ella yo le pongo la manta térmica, y, ya la caloro mucho más. Le coloco vaporozono y ya le sienta peor. El aceite, por ejemplo, ideal para el dosha pita debería ser uno de coco porque el aceite de coco es frío. El frío es la reacción en el cuerpo, o sea, tú lo puedes tener templado o en la nevera, pero la reacción en el cuerpo es de enfriar, de refrescar. Entonces, eso ya para elegir, mire, ya sabemos que para los dosha pita, para los que sean como calientes en su comportamiento, entonces se les pone aceite de coco. Sería el ideal. Nosotros aquí hacemos nuestro masaje casi que con aceite mineral. Eso es lo que nos vende el mercado. Eso sí, muy aromatizado, huele muy rico. Pero tú te compras un aceite para masajes y lo vas a leer allá en su etiqueta donde dice ingredientes y te va a decir mineral oil 90%, por ejemplo, o 97%. Pero allá en la etiqueta le dice aceite de almendras y almendras solamente tiene 3%, por ejemplo. Entonces, para los masajes terapéuticos, los de verdad que buscan la salud, se hace con aceites vegetales, pero se escoge el aceite vegetal que le sirva al dosha de mi cliente y aparte a ese aceite se le pueden colocar herbolaria o plantas que potencien esta mejoría de las patologías o de las inexactitudes del dosha que tiene mi cliente. Bueno, continuemos. Otros fundamentos que tiene presente la medicina ayurveda es el conocimiento de los chakras y los nadis. Entonces, lo tienen muchísimo en cuenta para trabajar con la salud de los clientes. En este caso, para ellos no serán los clientes, sino sus pacientes. Para nosotros son nuestros clientes o usuarios.
Los chakras en la medicina ayurveda se consideran centros energéticos del cuerpo. De eso sí nos ha llegado mucha información aquí a Occidente. Esos puntos energéticos no son solamente los 7 centrales que conocemos, son miles de chakras. Digamos que hay mini chakras repartidos en el cuerpo. Pero los 7 fijos que conocemos, que son estos que vemos acá, de estos 7 chakras, nosotros en este diplomado vamos a tener 2 clases con técnicas de nivelación de chakras que pues son muy funcionales porque la gente esto sí lo está pidiendo. De pronto no te pidan tanto masajes ayurvedas en general, pero te piden nivelación de chakras o conocen de ello y si lo ofreces van a copiar la idea. Entonces, esto sí es importante. Entonces, aquí vemos estos 7, ven que cada uno tiene un color. Los chakras son susceptibles a colores específicos, a notas musicales, a sonidos de cuencos, de eso tipo cuencos tibetanos como estos, a sonidos como estos del cuenco. Son susceptibles también a las presiones, en fin. Entonces, conociendo esto, chakra raíz que se estimula con el color rojo, tiene su nombre, entonces uno puede mencionar el nombre indio para ese chakra como para despertarlo. Y así sucesivamente con cada chakra. Miren, los colores van subiendo a naranja, amarillo, a verde. Este es el chakra como de corazón, el de las emociones. Mm, tenemos el chakra de la garganta, que es el de la comunicación, también tiene su color como azul ciano. Luego está el del tercer ojo y finalmente los de arriba son los que se llaman chakras como de lo etéreo, de lo sublime, de lo sutil que conecta con el universo, que conecta con el creador, con el yo superior, con el nombre que uno le quiera dar, pero que no es terrenal. Y los chakras inferiores son de lo más terreno. Como nosotros somos seres encarnados, como almas encarnadas, tenemos las dos. Lo terreno, que es nuestro cuerpo y todo lo que se necesita para sobrevivir en la tierra, ¿no? Desde la alimentación hasta las posesiones materiales eh, para vestirnos, cubrirnos del frío, la vivienda, las otras cosas que nos dan comodidad, todo eso forma parte de nuestra existencia y lo etéreo, lo sutil o lo sublime, que es nuestra espiritualidad y cómo conectamos con ella. Entonces, cuando empiezas a conocer sobre este tema, independiente de la religión que tengas y sin pelear con las religiones, porque eso es importante, respetar lo que tu religión te indica. Y si no va contigo, no trabajes estos temas, porque vas a ir en contra de tu esencia. O sea, si tu religión te ha enseñado que nada de estar con los chakras, ni con la energía del cuerpo, ni nada de eso, no te obligues porque esa es tu esencia. Ahora, por cultura general puedes aprender en qué consiste y ya después decides si lo aplicas o no. Bueno, las 2 últimas clases de este diplomado, em, para los que de pronto se incorporen como nuevos a estas clases, son 7 clases de todo lo de Ayurveda, entonces las 2 últimas van a ser con nivelación de chakras. Primero entenderlos bien y conocer qué técnicas podemos usar para este tema de la activación de chakras. ¿Qué es activación de chakras? Desbloquearlos. Los chakras se bloquean porque su energía se condensa, pero la idea es que la energía debe fluir, fluir. Entonces, uno los puede desbloquear solamente yéndose al parque y haciendo estiramientos. Pero si la gente lo quiere hacer con un servicio que tú le ofrezcas, donde lo haces con una serie de rituales, pues y con masaje, pues eso es muy agradable, eso es muy rico. Entonces, aprovechamos todo esto de lo que aprendemos y conocemos para generar ingresos para nuestro spa. Los nadis son como los meridianos energéticos para los indios. No son los mismos meridianos de la MTC. ¿Sí? Los meridianos de la MTC que están conectados con órganos y entrañas, no. Estos son unos recorridos en el cuerpo que a veces también se colapsan. Entonces, con ciertos masajes que se hacen presionando los puntos marma, que ya vamos a ver, se desbloquean esos meridianos energéticos
llamados nadis, nadis. Bueno, en cuanto a los chakras, se puede decir que son los centros energéticos del cuerpo alineados a lo largo del cuerpo, los principales, forman parte fundamental de la medicina ayurveda, pero todo lo que llamemos plexos también son chakras. Por ejemplo, aquí en el centro de la mano tenemos un plexo solar, en el centro del pie son chakras, cerca a los ojos tenemos chakras, en las sienes, o sea, hay muchos más de los que conocemos. Nosotros nos vamos a enfocar en los centrales porque son vórtices energéticos los más grandes. Se considera que los chakras generan el flujo de energía vital. Para la China, por ejemplo, el chakra central, el del plexo, es el que origina todo el ki. O sea, nuestra energía vital se centra en el centro, no en el corazón, no en el cerebro, sino en el plexo solar central, el que queda cerca al ombligo. Los chakras regulan el flujo de energía vital, influyendo en la salud física, mental y espiritual. Entonces, esto es lo que podemos nosotros tomar como información básica para hacer nuestras publicidades de cuando vayamos a ofrecer este tema de la nivelación de chakras. Generan el equilibrio y el bienestar integral, mantener los chakras equilibrados ayuda a prevenir enfermedades, promueve la armonía interna y el bienestar integral. Bienestar integral es que no solo nuestro cuerpo esté bien, sino nuestras emociones, nuestro pensamiento y nuestra espiritualidad independiente. No revolvamos espiritualidad con religión. La religión forma parte de la espiritualidad. Pero la espiritualidad es algo todavía más grande. La espiritualidad abraza a todas las religiones. Entonces, llegar a eso es un camino largo y no sabemos si lleguemos a lograrlo. Los nadis son los canales sutiles por donde circula la energía vital o prana. Para la India, la energía vital se llama prana. En el cuerpo, los principales nadis, aquí pues hay más, pero le dan estos nombres: Nadi Ida, Nadi Pingala, Nadi Shushuma. En el cuerpo existen miles de nadis, pero los más importantes son estos y son fundamentales para el equilibrio energético. En este taller no vamos a hacer tanto énfasis en masajes para equilibrar nadis, sino chakras. Vamos a hacer el masaje Udvartana, que es con polvos de hierbas y harinas de granos. Vamos a hacer el masaje Padvyanga, que es de pies, el del equilibrio de los puntos Marma o activación de los puntos Marma, que ya vamos a ver. Los puntos Marma en Ayurveda podríamos decir que sería el equivalente a los puntos de acupuntura en China, pero no son los mismos, ¿sí? O sea, hacen como el mismo efecto, pero no son los mismos. Puede que algunos coincidan, que algunos sean puntos Marma y también sean puntos energéticos de la medicina tradicional china. Los puntos Marma suelen ser esos lugares donde convergen músculos, tendones, puntos de inflexión. Por ejemplo, hay puntos Marma en todas las articulaciones. En los masajes Ayurveda se hace énfasis en las articulaciones, pero hay que saberlas masajear. Bueno, no se trabajan como uno lo pensaría, pero se hace énfasis en las articulaciones por los puntos Marma y porque por allí se acumula mucha toxina en el cuerpo. Entonces son donde se unen los tejidos, donde convergen, por ejemplo, muchas terminales nerviosas, mm, donde hay también puntos como energéticos y por eso hay masajes específicos, o sea, o todos los masajes que tiene el Ayurveda se enfoca en algunos puntos Marma. La estimulación de estos puntos mediante masajes, mediante presión, ayudan a promover la curación y a liberar bloqueos energéticos. El trabajo sobre estos puntos Marma contribuye a mejorar el bienestar general, equilibrando cuerpo, mente y espíritu. Aquí en este es un mapita de algunos puntos Marma. Entonces, como les decía, no necesariamente son puntos energéticos como los de la medicina china, pero algunos coinciden, ¿sí? Por ejemplo, este punto al pie de la nariz coincide.
estos puntos al pie de los ojos coinciden con puntos energéticos. Entonces son como de un conocimiento diferente con otros nombres. Puntos en las articulaciones, si vemos un mapa de cadera y piernas, también vamos a ver muchos punticos. Entonces no te los tienes que aprender todos, sino buscar unos específicos como para el equilibrio general, así como en los canales NADIS con que te sepas los tres importantes, ya podrías, digamos, decir que estás trabajando en canales NADIS, porque aprender todo lo que conlleva la medicina ayurveda es una vida de estudio, al igual que la medicina tradicional china, es una vida de estudio. Entonces, nuestro propósito no necesariamente es volvernos los súper especialistas en este tema, pero que si vamos a ofrecer un masaje ayurvédico, conozcamos esos principios generales, pero tú tomas una partecita de esos principios para aplicarlos, respetando el conocimiento general que los demás tienen. En la medicina tradicional ayurveda, la herbolaria es muy importante. Entonces ellos tienen unas de las plantas más conocidas y que utilizan son estas que tenemos aquí registradas. Cada una sirve para unos doshas y para unas alteraciones específicas. Entonces las podemos estudiar. Yo soy más partidaria de utilizar las plantas que tenemos en Occidente y que uno conozca para qué sirven, así lo apliquen más a esa ayurveda. O sea, ya ustedes deciden. Entonces, por ejemplo, es muy usada la cúrcuma, el fenogreco, la ashwagandha es una de las más conocidas y eso las consiguen para tomar, la consiguen en polvo. Bacopa, esa no es tan popular. La boswellia. La gotucola, que es la misma centella asiática. Nosotros vamos a hacer, por ejemplo, nuestro masaje Utvartana usando la gotucola. El Taraxacum, que es el mismo diente de león. Entonces, tenemos acceso a él. Y el NIM. El NIM, los más conocidos que tiene, digamos, que nos llega a nosotros la información es la ashwagandha o ay, no la puedo pronunciar, ashwagandha y el neem y la cúrcuma es lo que más conocemos y el fenogreco que lo usaron mucho las mujeres para tomarlo en forma de pastillas y darse aumento de busto y de glúteos. Pero el fenogreco es como, tiene apariencia de parece un garbancito pequeño. Entonces, por ejemplo, la harina de fenogreco se puede utilizar para hacer el masaje en personas que tengan un dosha kapha, por ejemplo. Bueno, todo esto lo iremos desarrollando en la medida que llegue el masaje adecuado, el masaje que vamos a ver con lo que tenemos programado acá, que como les digo son muchos masajes. Ya conocimos los principios ayurvédicos, pero ahora vamos a ver algunas de las cosas que utilizan en la India para hacer esos tratamientos. Hay una cura ayurvédica que se llama el panchakarma. Esa información sale mucho a nivel internacional. Eso me parece un poco excesivo. No sé si yo alguna vez lo hiciera, pero les voy a contar en qué consiste, porque es que en el mundo hay como clubes, como organizan sitios donde tú te retiras durante 2 semanas, o sea, dejas toda tu vida durante 2 semanas y te vas, o sea, sin celular, o bueno, allá lo entregas y a menos que haya algo urgente, pero te quedas allá como inclaustrado en esos sitios para que te hagan una cura panchakarma que incluye muchas cosas. Entonces es un método de eliminación de toxinas, de esas que se resisten, de esas que han permanecido en nuestro cuerpo y lo tiene a uno como con ciertas alteraciones o ciertas dolencias articulares, asmáticas, alergias, cosas así. Entonces, durante esas 2 semanitas te desintoxican con muchas cosas, también pues con meditaciones y todo eso. Entonces usan, por ejemplo, los baños de vapor, que es como el equivalente a un sauna, pero no es el sauna así comodito y eso no, sino son unos saunas desintoxicantes con muchas plantas.
Te hacen masajes con aceites especiales de acuerdo a tu necesidad. Te ponen a hacer enemas, ¿cierto? Que es para sacar como para limpiar el colon. Te dan cosas para tomar que te producen vómitos terapéuticos. Haces ayunos, dietas específicas, test de hierbas, ejercicios físicos, ejercicios de pranayana o respiración, limpiezas naciales que se llaman nasia, etcétera. Entonces, a mí me parece eso dramático para quien no esté acostumbrado y puede generar de momento muchos efectos colaterales. Lo que yo he leído es que las personas a veces durante ese proceso se sienten como a punto de morir. O sea, como un castigo al cuerpo, pero que saliendo de eso, cuando empieza la recuperación, el cuerpo se le quitan un montón de alergias y se le quitan un montón, todas esas flemas que se producen así en la garganta, en los pulmones, los dolores articulares, todo eso. Entonces, pues es bien agresivo, se llama panchakarma y se tiene que hacer durante 2 semanas seguidas y se busca desintoxicar el cuerpo todo, todo. Como el panchakarma tiene como tratamiento también los masajes, entonces vamos a mencionar algunos de los masajes que se usan en la India, solo algunos, porque eso tú te pones a buscar información en la internet y terminas haciendo una lista pero enorme. Se le llama masaje aluanca al masaje que realiza un solo terapeuta, pero es un masaje tonificante, o sea, es un masaje que tiene como muchas maniobras dinámicas. Eh, Estas maniobras son, digamos, tiene como fricciones, golpeteos así, círculos rápidos, se puede hacer con aceites o con harinas, se puede hacer con pindas, con lo que uno quiera, pero es muy dinámico y le sienta muy bien al dosha dominante kapha o a las personas que teniendo otro dosha tienen en ese momento una alteración kapha. El dosha sincrón Abhyanga, Abhyanga es un nombre general para muchos masajes. Sincrón Abhyanga es el masaje a 4 manos, o sea, se realiza por dos terapeutas. Pero no se parece al masaje relajante a 4 manos que hacemos acá, que es así, todo, se entrelazan las manos, el uno dirige al otro o que ambos hacen las mismas maniobras al tiempo. Este es un masaje más enfocado en que la persona sienta unas maniobras más bien dóciles, ricas, pero la clave está en el aceite. No se hace con una oncita de aceite como hacemos un masaje aquí en Occidente, no. Así se hace en un lugar tal que el espacio pueda recoger todo ese montón de aceite que se va a vertir porque se van 2 litros de aceite y si es un aceite vegetal con plantas es costoso, ¿sí? Porque 2 litros de aceite, ¿sí? Entonces la sensación está más es en bañarse en el aceite que vaya acorde al dosha de la persona o a su necesidad dosha en ese momento. Y las maniobras pueden ser sutiles, superficiales, circulitos, no son tan elaboradas las maniobras. La clave está en el aceite. El masaje Shirodara, este es un masaje que puede llevar en el cuerpo, masaje normal, pero la clave del masaje Shirodara es esto, mire, se coloca un recipiente que generalmente es de cobre al cual se le va virtiendo aceite templado, aceite tibiecito, de acuerdo a la necesidad del usuario. Y se le coloca una protección para que el aceite no le ruede a los ojos, pero el aceite tiene que caer aquí en el sexto chakra y este dura, o sea, se recauda el aceite otra vez templadito, vuelve y se le coloca porque dura como 40 minutos recibiendo ese aceite y se utiliza mucho para todas las personas que tengan como alteraciones de tipo, mm, bueno, vamos a decirle mental, pero es de tipo como las enfermedades psiquiátricas, el cansancio mental, la mala memoria, todo lo como lo del cerebro y esto. Entonces se llama masaje Shirodara y se requiere obvio el aceite vegetal y apto para la persona y se le puede poner planticas y todo eso, sí. Entonces,
En el resto del cuerpo se hace un masajito normal, pero la clave está en que ese aceite caiga sobre la cabeza. Entonces, todos estos masajes son costosos. No más este recipiente que hay que mandarlo a hacer y se cuelga del techo y tiene un orificio aquí debajo que se puede tapar y destapar, que tienes que tener otro sitio donde mantener tibio el aceite, que tienes que tener aquí abajo un colector para el aceite que rueda. ¿Sí? Porque no es que lo puedas usar en otra persona, pero en ella misma tienes que, o sea, se va recolectando el aceite, se va manteniendo tibio y se le va volviendo a tanquear aquí varias veces. Entonces es un proceso dispendioso, pero que si lo ofreces, les decía que esta ollita de cobre vale como 1.000.000 de pesos, que la camilla tienes que, no es una camilla como la que tú usas en la estética normal porque pues se te va a llenar de aceite y todo eso. Tocaría buscar hacer alguna adaptación o, bueno, todo eso se consigue, pero ese se llama el masaje Chirodara y es excelente para las cosas cerebrales si lo quieres implementar alguna vez. Em, Bueno, entonces, como les decía, hay varios y esta es otra manera del masaje Shirodara. Por supuesto, la persona le va a quedar su cabello grasoso durante varios días porque a veces no vale lavarlo con champú y eso todavía sigue quedando algo grasoso. Entonces, todo eso hay que contárselo al cliente, pero como les digo, se usa mucho en medicina, entonces la gente no le pondría cuidado a eso. Si le vas a ofrecer como relajación, tienes que contar todos esos detalles. Está el masaje indio de cráneo que se llama Champi, el masaje Avianga. em, Tenemos este otro tipo de masaje que va acompañado con hacer en harinas de fenogreco o harinas mm, de garbanzo, con harina de trigo, se moja, se amasa y se colocan unos como rosconcitos en las áreas, bien sea de chakras, esa podría ser una manera para activar chakras, o en las áreas de dolencias. Por ejemplo, esto mismo, hecho en la zona lumbar, ayuda mucho a aliviar problemas de ciática. Esto mismo de acá, hecho en la zona lumbar, dolores de cintura, se usa para tratar miedos, para tratar todo lo relacionado con las dolencias de la parte energética y de la parte física de las zonas que estemos tratando. Se puede usar también para los ojos. Hay una técnica donde se hace eso. Esta harinita lo que hace es contener el aceite que vamos a vertir en el centro, que va a ser tibio y se elige el aceite adecuado a la necesidad y a ese aceite se le han, por ejemplo, cocinado hierbas que le sirvan para la dolencia. Entonces, esto se hace para mejorar problemas de vista también, haciendo la harinita alrededor. Previo a eso se coloca una gasita, la persona va a tener sus ojitos cerrados y se coloca ese aceite. Entonces toca cerraditos como selladitos los ojos, ¿no? Y se le coloca ese aceite allí, cuando se enfría se saca ese aceite y se pone otra vez otro tibiecito, eso dura mínimo 40 minutos, esos tratamientos. Se llama Basti. Basti es hacer los rosconcitos de harina. Allá lo hacen con harina de garbanzo, aquí lo hacemos con harinita de trigo. Bueno, otro conocimiento de los masajes en Ayurveda son las pindas. Pero las pindas de Ayurveda no son como las pindas que nosotros hacemos de relajación que vienen oliendo a rico, con aromaterapia y que lo hacemos con hierbabuena, con manzanillita solamente. No, las pindas tradicionales ayurvedas pueden ser con hojas secas, sí, pero las hojas terapéuticas. No importa tanto el aroma, ellos no trabajan tanto con aromaterapia. El aroma que te dé la planta y ya sí. Se pueden hacer pindas frescas, por ejemplo, con arroz cocinado, o sea, arroces, como hay tanta variedad de arroz, cada variedad de arroz te da un efecto específico. Entonces se cocinan esos arroces en leche, pues sin azúcar, ¿no? Sino arroces en leche. Se les coloca las plantas que necesites y se hace la pinda fresca y se humedecen es en la leche y se masajea en la leche, por ejemplo, con la leche. Se hacen pindas de ajos, ¿sí? Se hacen
pindas de plantas desinflamantes, con cannabis, con bueno, estoy olvidando nombres de plantas en este momento, no se las traigo a la mente. Ah, se hacen pindas con cuadraditos de limón suazados y se arma la pinda y se hace el masaje. O sea, ahí es que buscar qué necesita el usuario. También se pueden hacer las pindas secas, sí, con hojas secas también. Es importante que la pinda terapéutica Ayurveda esté hecha en lienzo. Es decir, en tela cruda, que no tenga colorantes, que no tenga pigmentos, que no sea una tela sintética, sino es una tela bien sea de algodón o bien sea de otro material natural. Bueno, ya para cerrar se me están olvidando esos nombres. Eh, bueno, son telas naturales, nada ¿De sintético. yute, profe? Yute, no hay otra que uno utiliza hoy en día, hay pantalones hechos de ese material también, pero viene con pigmentos. Se me fue el nombre, mm, pero eso ahorita regresa. Entonces, solo pueden ser ¿Lino? telas naturales. Lino, gracias. El lino. Entonces, algodón y lino es como lo que más se usa para hacer las pindas. Nosotros hacemos, nos venden pindas en diferentes materiales y lo que tiene es lentejitas y tiene hierbas y tiene esencias. También eso es válido. Pero lo que les quiero mostrar aquí es que si las quieres hacer verdaderamente pindas de la India, no te quedes solo con esas, sino que aprende a elaborar pindas especiales. Todos estos servicios tendrán un costo muy por encima del costo de la relajación normal porque es que tienen un valor agregado terapéutico muy alto. Tú puedes hacer pindas para dolores articulares fuertes con las plantas específicas que nos sirvan. No tienen que ser necesariamente las plantas de la India. Pueden ser las plantas porque Colombia es un país muy rico también en flora y muy rico en plantas terapéuticas. Es empezar a conocer de fitoterapia. Para las que asistieron a esta clase de hoy, yo les doy PDFs con fitoterapia, PDFs que les puedan servir para enriquecer este tratamiento. También hay un PDF de elaboración de pindas para problemas de corazón, o sea, qué materiales lleva, ¿no? Para problemas musculares, contracturas musculares, todo eso para que sepan hacer pindas diferentes y las puedan fabricar ustedes mismas o encargárselas si no les gusta elaborar. Usted le da como la fórmula de lo que necesita, se la da a la persona que se las vaya a elaborar y las encarga personalizadas de acuerdo a la necesidad de su cliente y las puede personalizar de acuerdo al dosha también. Bueno, aquí esto lo tengo es para recordarme que les quiero compartir un video de un tipo de masaje que es ayurvédico. Entonces voy a buscar aquí, pero espérenme un segundito, lo busco. Mientras tanto, preguntas, aportes. em, Novedades que hayan visto les llama la atención. Yo siento que lo Ayurveda es complicado de ofrecer porque tiene, sí, como mucho, mucho movimiento en nuestra estética, pero se puede ofrecer o adaptar algunas de las cosas que tenemos aquí. Bueno, voy a compartirles este video. Voy a mirar primero cómo lo agrando. No, anotar no. Bueno, no se me deja. Hola, bienvenidos. Estamos en el Guitar Monterrey y os hemos seleccionado para vosotros un masaje ayurveda que es el Marma Vianga. Contamos con la colaboración de
Valeria, de Jevana Ayurveda, y nos hará una pequeña demostración de este masaje. Empezaremos ahora marcando los 3 puntos marmas y haremos una pequeña selección de este masaje, de la cual os hemos escogido las piernas. Ahora empezamos con el masaje y Valeria, de Jevana Ayurveda, está marcando uno de los puntos marma, que lo activará para poder empezar el masaje. Como podéis ver, Ayurveda significa la ciencia de la vida y son terapias que no se basan solo en el masaje. Nosotros sí que estamos haciendo una pequeña demostración de lo que son los masajes ayurvedas, pero es una ciencia en la cual se mezcla la manera de vivir con las terapias manuales y las terapias medicales. Todos los masajes, sobre todo este, que es el Marma Vyanga, se hacen personalizados dependiendo del dosha que tiene la persona, y el dosha es lo que nos diferencia del resto. Todos tenemos los 3 doshas, pero siempre nos predomina uno. En este caso estamos trabajando con nuestra clienta con el aceite de caza, que es para personas que son personas tranquilas, son personas lentas, son personas a las cuales necesitan que le aportemos bastante vitalidad. Trabajamos con el aceite caliente. Y como podéis ver, hemos trabajado los 3 puntos marmas para poder empezar a trabajar en el masaje. Del masaje Marma Vyanga nosotros hemos escogido las piernas porque es una de las zonas que tiene más fases y la más completa para poderla trabajar. De todas maneras, es una pequeña demostración y solamente haremos un pase de todos los que se hacen en el masaje. Empezamos por la zona plantar. Podéis ver, es un masaje muy diferente del que estamos acostumbrados a trabajar nosotros. Se trabaja el cuerpo en su totalidad. Un masaje de Marma Vyanga puede durar de 2 horas a 2 horas y media si está bien realizado. Y como hemos comentado, son masajes que son terapias, siempre lo personalizaremos dependiendo del problema que tenga la persona. Podéis comprobar en el masaje hay una mezcla de movimientos vitales o más lentos. De todas maneras, según el tipo de dosha, como hemos explicado antes, que hay el dosha vata, el pitta y el kapha, se realizará con unos movimientos más lentos o más vigorosos. Y aparte también variará mucho la presión a la hora de realizar el masaje. Pequeña. Podéis ver, la cantidad de aceite que se utiliza es bastante elevada debido a que, según la medicina ayurveda, lo que son aceites medicinales
y lo que nos interesa es que el cuerpo lo absorba y haga sus funciones curativas. Podéis ver, hasta la aplicación de aceite se hace de una manera muy estudiada para que penetre en todas las articulaciones. Nosotros, como estamos haciendo una pequeña demostración, como veis, no se repite ninguno de los pases de masaje. Es un masaje, como hemos dicho antes, muy completo. Bueno, chicos, esta fue una demostración de las como más acertadas que encontré en YouTube con respecto a lo que yo he aprendido de masaje eh, Ayurveda. Para reforzar, ustedes vieron ahí un surtido de maniobras, digámoslo así, dice uno, bueno, pero pues es como un masaje como cualquiera. ¿Cuál es la clave allí? Primero, que se prepara el aceite de acuerdo al dosha. O sea, si en el test que se le realice al usuario le aparece un dosha kapha, que fue el que usaron ahí, el aceite kapha, entonces se prepara el aceite de acuerdo a sus necesidades. Nosotros podríamos incluirle también la aromaterapia, que no es tan usual en la India, pero nosotros podríamos incluirle la aromaterapia que le favorezca ese dosha. Por otro lado, recuerdan la parte que decían que las maniobras se ajustan de acuerdo a la necesidad del usuario. No quiere decir que yo no incluya maniobras suaves cuando la persona necesita las maniobras vigorosas y viceversa, pero
se le hace más énfasis a las maniobras que requiera. Entonces, el dosha kapha requiere maniobras vigorosas, pero a los dosha kapha nos gustan las maniobras suaves, sutiles. Entonces, hay que darle de las dos. Pero las maniobras vigorosas te despiertan los músculos, te despiertan la circulación linfática, no desde el punto de vista del drenaje linfático, la circulación sanguínea, o sea, como que te dinamizan el cuerpo. Entonces, por eso se le ponen maniobras vigorosas. A los doshas, por ejemplo, Vata, le gustan las maniobras fuertes y presionadas, pero ellos necesitan calmarse. Entonces hay que potenciar las maniobras suaves, sutiles, alargaditas, pero que se pierdan hacia el infinito. No tan dinámicas todo el tiempo, porque entonces lo que hacemos es darles más de lo que ya tienen. Entonces, eso es lo interesante del tema de la Ayurveda. Entonces, por ahí estaba leyendo ahorita en los comentarios, creo que fue Mónica que dice, yo soy católica y me han dicho que todo lo de las energías es malo. Mira que, bueno, yo también soy católica y todo eso lo he escuchado y en parte algunas cosas doy la razón, porque por ejemplo las meditaciones donde se llevan al extremo, a mí me gusta la meditación desde el punto de vista como lo llamamos mindfulness, la respiración, que se me tranquilice el cuerpo, que se me relaje. Me gustan los estiramientos que tiene el yoga, me gusta esa parte del pranayana, como ciertas respiraciones para activar cosas que uno necesita, pero una meditación donde uno se desprenda completamente, nuestra alma se puede quedar divagando por allá y se puede perder, como dicen, ¿no? Entonces sí es de tenerle cuidado y respeto cuando uno se sumerge en toda esa información de la Ayurveda y de las cosas de la India. Entonces, cuando se aprende, porque quien aprende a dominar bien sus meditaciones tiene las herramientas para regresar y para todo eso. Cuando uno empieza a experimentar sin saber, es muy riesgoso. Entonces, lo que yo les recomiendo es véanlo desde el punto de vista de la cultura general, qué es, qué incluye exactamente qué y hasta dónde podríamos llegar nosotras de acuerdo a nuestra filiación religiosa, que no vaya en contra de nuestra esencia. Nada de lo que hagamos debe ir en contra de lo que somos como seres humanos. Solamente adaptamos de ello lo que nos va bien y lo que podemos ofrecer a las personas. Y también al momento de explicarles a las personas que vayan a tomar el servicio, que ellas sepan que no vaya a ir en contra de lo que son ellas, ¿no? Entonces, por eso yo siempre a los que les enseño esto se los cuento. Pero a mí me parece súper interesante todo lo que vemos, cómo preparar el aceite, cómo mirar el tema de los doshas, todo eso, súper interesante. Cuando yo descubrí que mi dosha dominante es el kapha, cambié algunas cosas de mi estilo de vida, empecé digamos, a adaptarlas y mi actividad como persona mejoró bastante. Entonces ya empecé a reconocer los alimentos que me son más favorables. A veces no hago caso, ¿no? Por ejemplo, para mi dosha no se deben consumir tantos carbohidratos y pues como me encantan, pues los consumo. Pero otras cosas sí las he aplicado y me mejora mi capacidad de respuesta frente al frío, mi capacidad de dinamismo para no ser tan lenta en todo lo que hago y lograr uno conseguir resultados. Entonces, desde ese punto de vista es que los invito a aprender Ayurveda, chicos.